En el vídeo anterior veíamos lo que nuestros alumnos tienen que saber con respecto a lo que se puede y no se puede hacer en clase. En este se plantean algunos temas que tienen que ver con sus actividades formativas fuera del aula. Se tratan, desde la perspectiva de los alumnos, cuestiones concretas como lo que se espera de él o de ella, la necesidad de hacer siempre una lectura crítica, cuándo hay que citar, cómo hay que citar, cómo se modifican, resumen o parafrasean las lecturas, si basta con poner al final del trabajo las referencias bibliográficas o una lista de obras consultadas y los programas o aplicaciones que sirven de ayuda para hacer un trabajo académico. ¿Qué se espera del estudiante? No podemos pretender que el estudiante adivine lo que se espera de él. Falto de criterios, lo puede interpretar como una invitación a tomar el camino más corto, el que lleva, por ejemplo, a descargarse el primer trabajo que encuentre colgado en la red. Al margen del tipo de investigación previsto, todo trabajo contendrá siempre al menos estas secciones. Una introducción al trabajo, donde se especifica cuál es el objetivo y cómo se va a alcanzar. En el cuerpo del trabajo se desarrolla el plan previsto y presentado en la introducción. En las conclusiones se responde la pregunta que se ha planteado en la introducción y en las referencias o bibliografía se recogen los títulos de las obras que se han ido utilizando y citando a lo largo del trabajo. Este último punto es, para la cuestión de las buenas prácticas en el aula, el más relevante. No se trata únicamente de aprender a citar correctamente las obras y elaborar una buena bibliografía final, aunque también. Hay que empezar por saber seleccionar textos relevantes. No vale cualquier cosa que encontremos en Internet. Es imprescindible llevar a cabo una lectura crítica. ¿Por qué una lectura crítica? El autor siempre tendrá que ser capaz de identificar información relevante y seria, desechando la que no le ofrece garantías. Es decir, debe reconocer las obras que son relevantes para el tema de su trabajo y le ayudan a avanzar, que son originales y no el enésimo refrito de Wikipedia, y que proceden de fuentes de evidente seriedad, y debe demostrar que ha sabido llevar a cabo la selección idónea de su bibliografía y que es capaz de leer más allá de las palabras impresas. La única manera de comprobar que domina estas destrezas es facilitando al lector el acceso a sus fuentes, es decir, citando siempre las fuentes en las que se basa, parafraseando y resumiendo correctamente y tomando partido por lo que lee. Por ejemplo, este mismo trabajo sobre la figura y función de los ángeles en la Iglesia Católica ha sido subido en 3 sitios web distintos por 3 supuestos autores diferentes. Una lectura crítica de este trabajo sugiere preguntas como estas. ¿Quién es el autor real y qué formación tiene? ¿Se identifica la versión de la Biblia en la que se basa? ¿Es la Reina Valera, la Vulgata? ¿De qué año? Las traducciones son numerosas. ¿Da el autor datos precisos? Cuando el autor dice que los ángeles no son fuerzas impersonales, ¿está recogiendo lo que se dice en la Biblia, sea cual sea la versión utilizada, o es su propia opinión? Este texto tan accesible no puede ser una fuente para un trabajo serio, por ejemplo, en la asignatura de Historia. ¿Cuándo citar? En principio, no es necesario citar fuentes cuando el dato que se aporta en el trabajo forma parte del saber común, es decir, si se encuentra en más de 4 o 5 fuentes diferentes o si es conocido por los especialistas del área. Por ejemplo, la fecha del descubrimiento de América. Es bastante evidente que el autor del trabajo académico no pretende hacer pasar tal información como resultado de su propia investigación. Esto no significa que sea lícito copiar y pegar un artículo de Wikipedia sobre algo que forma parte del saber común, el descubrimiento de América, por seguir con el ejemplo. Esto, además de constituir un plagio innecesario, revela pereza intelectual. Pero si el dato es relevante para el objetivo del trabajo y nos apoyamos en él para avanzar, es obligatorio citarlo. ¿Cómo citar? Los estilos que existen son numerosos, aunque no infinitos. Lo más importante es ser coherente y sistemático una vez elegido un estilo. Las diferentes áreas de conocimiento suelen tener sus preferencias. Sin embargo, el más extendido es el que recoge la norma ISO 690. Es una norma internacional interdisciplinar muy extendida y puede aplicarse a cualquier disciplina.
En todas las páginas web de las bibliotecas universitarias hay información al respecto. ¿Cómo modificar, resumir o parafrasear? Una paráfrasis bien hecha es un recurso lícito. Ahora bien, la paráfrasis tiene el objetivo de demostrar que se ha analizado, entendido y que incluso se tiene una visión crítica del texto que se parafrasea. Si la paráfrasis se limita a cambiar un par de palabras por unos sinónimos más o menos acertados, no cumple con la función que se le supone. Además, tiene que remitir al original resumido o parafraseado. Así queda claro que el autor del trabajo se ha sabido documentar y que no está intentando hacer pasar las ideas ajenas por propias. ¿Basta con poner al final del trabajo una lista de obras consultadas? No, no basta. No se puede pretender que el lector adivine por su cuenta la procedencia de los datos o afirmaciones que se van recogiendo a lo largo del trabajo. Si en el texto no hay ninguna referencia concreta, la lista de referencias final será absolutamente inútil. ¿Hay algún programa o aplicación que ayude a hacer un trabajo? Sí, los hay. Se llaman gestores bibliográficos y la mayoría de las universidades ofrecen enlaces a dichos gestores, así como cursos online o incluso presenciales para aprender a manejarlos. Todos son capaces de generar automáticamente las citas y la bibliografía final del trabajo académico en múltiples estilos. El propio procesador de textos Word lleva uno incorporado. Conclusión. Para concluir, solo 2 frases. Cuando se elabora un trabajo académico, al citar las fuentes, no solo se reconoce y respeta el trabajo ajeno, sino que se demuestra la capacidad intelectual propia. Así que más vale pecar por exceso que por defecto. Hasta aquí llega la sección del módulo 3 dedicada a los estudiantes. La siguiente va dedicada a los profesores. Gracias de nuevo por atender.